Bueno, ¿qué tal? ¿Os ha gustado? No es una comedia, menos mal que nos queda el sentido del humor. Estaba comentando a Javier que ayer hicimos otro pase en el Teniente Seblon y la verdad que se pone uno de mala leche. Pero como se ve en el caso de los personajes, siempre, afortunadamente, y aquí en estos casos muchas veces debido a la sensibilidad que se desarrolla, pues nos queda el sentido del humor para enfrentar los recuerdos y en muchas ocasiones también estas situaciones tan odiosas. Si tenéis alguna pregunta, algún comentario que hacer, os va a contestar Javier. Pues ese es un tema ya. Ya. Yo, a ver, yo soy una persona absolutamente feminista. El proyecto anterior a este era un proyecto dedicado a mujeres republicanas, únicamente mujeres, precisamente para darle visibilidad y para luchar contra el silencio y la invisibilidad a la que se ha sometido a la mujer, en concreto en la memoria histórica, como en todos los campos. El proyecto siguiente a este es sobre mujeres exiliadas en México, que se acaba de estrenar hace 3 días en Madrid y son solo mujeres. Y el proyecto en el que estoy trabajando ahora mismo es sobre el activismo en la ciudadanía como respuesta a esta guerra de clases, mal llamada crisis, desde el punto de vista de mujeres que están luchando en distintos frentes ciudadanos. Con lo cual, es un tema bastante importante para mí. Yo, aparte de esto, yo soy consciente de la invisibilidad no solo de las mujeres, sino de las lesbianas, en concreto, en los proyectos LGTB. Y yo desde el primer momento tuve claro que yo quería luchar contra eso. Entonces, yo quería que hubiera habido muchas más lesbianas, que hubiera habido más lesbianas que gays, porque siempre pasa lo contrario, pero ha sido totalmente imposible. Imposible. Yo estuve intentando localizar a lesbianas a través de colectivos de Madrid, a través de gente que conocía a lesbianas. Todas aquellas con las que contactaba, o sea, en principio buscaba lesbianas que hubieran sido discriminadas durante el franquismo. En la cárcel no podía ser porque apenas hubo, ahora se ha sabido el caso de la primera lesbiana que entró en la cárcel por su orientación sexual, pero al ver que no encontraba lesbianas discriminadas por el franquismo, buscaba lesbianas simplemente que hubieran vivido el franquismo o las que fueran, que pudieran aportar sus testimonios. Y fue absolutamente imposible encontrar a más lesbianas que quisieran hablar, que quisieran visibilizarse como tales y dar la cara. En concreto, por ejemplo, la pareja de Coral, que era 10 años mayor que ella, una mujer súper luchadora, sindicalista, había estado en la cárcel, no quería participar, amigas de ella, gentes de otros colectivos. El COGAM tiene un apartado de lesbianas, imposible. Entonces, ha sido de verdad imposible localizar, o sea, conseguir que hubiera más lesbianas que quisieran participar. Y es algo que me duele, pero es que es así, no he tenido opción. O sea, ha sido a mi pesar el hecho de que haya solo una lesbiana. Dime. Bueno, era un tipo de represión distinta. Era un tipo de represión porque, como comenta... Sí. En el caso de tendencias sexuales, que durante el franquismo la mujer estaba invisibilizada de tal manera que ni siquiera se consideraba que pudiera tener sexo si no era con un hombre al lado. Ni que pudiera tener sexo ni entidad siquiera. O sea, una de las características del franquismo cuando llegan al poder es que todo aquel progreso que la mujer consigue durante la Segunda República, que consigue visibilizarse, consigue ocupar espacios que tradicionalmente habían sido ocupados por el hombre, consigue llegar a puestos. Pues la directora de prisiones fue una mujer, una ministra, la primera vez que una ministra llega a ser
una mujer es Federica Montseny en el 37, consigue el voto, consigue muchísimas cosas. Todo eso el franquismo acaba con ello de cuajo y vuelve a mandar a las mujeres a la cocina de sus casas y que no salgan de ahí. Entonces, desde esa concepción, pues el franquismo ni siquiera perseguía el lesbianismo porque no concebía que las mujeres pudieran tener identidad propia y vida sexual propia si no era con un hombre al lado. Las mujeres es como si no existieran, como si fueran simplemente pues amas de casa y metidas y sin nada más. Entonces, pero sin embargo, eso es una discriminación atroz, porque ellas estaban perseguidas por su condición de lesbianas y también por su condición de mujeres. Lo que pasa es que era una represión distinta, era más en el entorno social y familiar, que como comentaba Coral, ella la mandaron a un colegio del Opus y a muchas otras lesbianas la mandaban pues a instituciones religiosas o a centros psiquiátricos directamente. Había muchos casos de lesbianas que se les internaba en centros psiquiátricos para con terapias intentar curar ese lesbianismo que se veía como algo absolutamente nocivo. Pero yo no creo que eso sea un motivo por el cual no haya habido más visibilidad ni más testimonios. Coral comentaba, por ejemplo, que me comentaba que probablemente es como la pescadilla que se muerde la cola, que no ha habido más visibilidad porque dentro del colectivo no se ha querido tampoco visibilizar, no ha habido muchas mujeres que se hayan atrevido a dar la cara, ¿no? Como lo ha hecho ella. Entonces es un poco una lucha interna, ¿sabes? No creo que haya sido en sí porque la represión haya sido distinta. Sí. No, no. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Tenéis alguna pregunta más? No sé si, Mar, querías aportar algo ahora respecto de la película. Sí, a mí me gustaría hacer una reflexión pues, y compartirlas con todas vosotras y vosotros, que quizá el documental es un retrato pues, de una historia real que hemos tenido que vivir en España, pues gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, ¿no? Quizá, y en respuesta a lo que tú decías, la discriminación la sufríamos todo el mundo por igual, pero las mujeres teníamos las mujeres por las circunstancias de haber vivido pues una época donde el machismo, donde el sexismo, donde el heterosexismo era muchísimo más acuciante que ahora. Precisamente las mujeres lo que tenían era negada su sexualidad. O sea, que no es que dos mujeres dieran menos escándalo que un hombre o fueran menos a la hora de incordiar a lo que era la opinión de los demás, sino que es que no se le daba, la mujer no tenía sexualidad. O sea, dos hombres entraban en un bar y pues era objeto de decir, ¿qué hacen estos hombres? Dos mujeres entraban y era como si entraran dos muñecas. Las mujeres no tenían sexo, ¿no? Por lo tanto, aquello sí que era una discriminación mucho más sutil, mucho más profunda, porque era una sutil denegación de la autonomía de ser de las mujeres. Igualmente nos ocurría a las mujeres transexuales en aquella época. Ya habéis visto el ejemplo. El ejemplo era que las mujeres transexuales entramos porque teníamos negada nuestra condición como mujeres. Éramos maricones en aquella época. Éramos detenidas como maricones también. Entramos en el mismo saco de los homosexuales. Y sí que me gustaría, de verdad, en honor y en memoria y en reconocimiento de todas estas personas que han hecho posible que hoy disfrutemos, muchas de estas generaciones que no tienen memoria histórica de haber vivido una discriminación, de tener la realidad de vivir hoy, bueno, un espacio de libertad, unas leyes que nos amparan en derechos, en igualdad, pero
tenemos que reconocer que le debemos esto ni a la voluntad política, ni a la inercia, ni al tiempo, sino a la visibilidad y a la valentía de muchos gays, las locas, precisamente las que ahora no se le pueden ver, porque precisamente a quien golpeaba el franquismo era quien era visible, y visible eran los gays locas, o plumeras como le llamamos, o como le queremos llamar, y las mujeres transexuales. Por lo tanto, una por aquí, yo pido de verdaderamente un aplauso para todas las locas y para todas las transexuales. Porque fueron bandera de libertad, porque fueron referentes y porque hicieron resistencia tan solamente, y resistencia política, por el único hecho de ser y demostrarse como eran, aun sabiendo que podían terminar en las cárceles. Fueron bandera de libertad y fueron referentes. No se nos olvide las nuevas generaciones. Por aquello también ahora de que muchas veces existe dentro del colectivo esa discriminación de querer caer bien a la sociedad, a la norma. Es que plumera, la pluma, a quien no le guste tu pluma, clávasela. Porque la pluma ha sido una herramienta política de visibilidad, una herramienta política de resistencia ante un sistema político, y porque ha sido precisamente quien ha posibilitado un nuevo cambio. Colectivo LGTB hemos supuesto una gran revolución cultural para toda la sociedad en general. Hemos hecho cambiar valores de convivencia, valores de respeto, valores de lo que es femenino, lo masculino. Hemos roto los esquemas heteronormativos y, digamos, de roles que separaban a la mujer y al hombre con una marcada discriminación, ¿no? Eso lo hemos hecho el colectivo LGTB junto con las mujeres. Esta gran revolución, que no ha sido una revolución de bombas, que no ha sido una revolución de metralletas ni de tiros, ha sido la gran revolución, la revolución cultural que las mujeres y el colectivo LGTB hemos hecho en esta sociedad. Bueno, pues si os parece hacemos un descanso de 10 minutos y luego continuamos con la mesa redonda, que pretendemos que sea también participativa y amena y, por supuesto... ¿15 minutos? ¿15 minutos? ¿Sí? Pues en 15 minutos... Un cigarro y arriba. Si no me vuelvo loca. Hombre, que hay que recordarlo a la gente. Sí. Hay que recordarlo a la gente. Es que hay que recordárselo a la gente. Y las mujeres le llaman a las pobres. Demasiada discriminación es que no existía. Mayor discriminación que negativa. Que no te puedan discriminar porque no exista. Bueno, Antonio Oliver, que va a estar también en la mesa redonda, Juan Cambroyer, Teresa de la Rauri, y a mí ya me conoce. No, porque estamos comentando el documental. Vale, ok. ¿Se te han adelantado? Llevo aquí media hora. ¿Vamos un cafelito? Sí. Enrique, ¿qué tal? Sí.